La Facultad de Medicina CLAE y Canal 7 se complacen en presentar Crecer en Salud. Hola a todos, ¿cómo están? Un placer volvernos a encontrar en una nueva edición de Crecer en Salud, el programa interactivo de la Facultad de Medicina CLAE y Canal 7 para lograr una mejor calidad de vida. Vamos ya con los avances del día de hoy. Hoy, en Crecer en Salud, el doctor Edgardo Sandoya y el síncope. Cómo iniciar al niño en la guardería con el doctor Álvaro Galeana. Los adelantos científicos en el mundo de la medicina, las respuestas a las consultas de nuestros televidentes, el alcohol y los accidentes de tránsito con el doctor Frank Torres, las enfermedades ocupacionales con el doctor Sergio Morillo, por qué estudiantes extranjeros eligen Uruguay para estudiar medicina. Estamos con el doctor Edgardo Sandoya para hablar en esta oportunidad del síncope. Escuchamos hablar muy frecuentemente de esto, pero doctor, ¿qué es un síncope? El síncope es una entidad bien definida en medicina que quiere decir pérdida de conocimiento de breve duración y con recuperación espontánea. Muchas veces se usa para hablar de otras enfermedades y no de este cuadro, ¿verdad? Este cuadro quiere decir eso, uno está bien, de repente pierde el conocimiento, pero se recupera de forma espontánea, ¿verdad? ¿Y se puede, por ejemplo, sufrir a cualquier edad? Digamos, el síncope es un síntoma relativamente frecuente, es una situación relativamente frecuente, ocurre a diferentes edades, dependiendo de la causa que lo provoque, hay más, digamos, una de las causas más frecuentes es lo que se llama el síncope vasovagal. El organismo, esta máquina tan maravillosa que tenemos, depende de la regulación de muchas cosas. Entonces, si por alguna razón el corazón no bombea la cantidad de sangre a la presión que se necesita para llegar al cerebro, uno puede perder el conocimiento. Entonces, a veces al estar frente a una situación que uno le provoca mucho estrés, por ejemplo, recibe sangre, a algunas personas eso le desencadena un mecanismo en el cual no regulan bien la presión y las pulsaciones y pueden llegar a tener el síncope. En otros casos al tener una punción. A veces el estar parado mucho tiempo en un lugar cerrado, con calor, ¿verdad? También puede provocar el síncope, pero también hay otras razones vinculadas a enfermedades más serias que pueden provocar el síncope. Doctor, ¿qué es básicamente lo que sentimos en nuestro cuerpo cuando lo estamos padeciendo? Digamos, en el momento del síncope, nada, es como si uno se hubiera muerto y volvió a vivir, ¿verdad? Es una pérdida de conocimiento, pero sucede que en las causas más frecuentes de síncope, en el síncope vasovagal, en general es muy frecuente que le ocurra desde la edad temprana a las personas, ¿verdad? Y que lo mantengan a lo largo de la vida. O a veces empieza a edades más avanzadas. Algunas personas, antes de llegar al momento de perder el conocimiento, tienen algún signo que les dice que, algún signo de alerta que me está pasando, ¿verdad? O se siente ligeramente mareado o algún trastorno visual o lo que fuere. Y en ese caso lo que le aconsejamos a los pacientes es, si usted sabe de que está por pasarle, lo que debe hacer es acostarse, aunque sea en el piso, ¿verdad? De preferencia levantar las piernas, apoyarlas, porque eso va a hacer que vuelva más sangre hacia el corazón, ¿verdad? Y eso va a hacer que llegue más sangre al cerebro y uno supere esa circunstancia, ¿verdad? Pero como esto a veces ocurre frente a un esfuerzo, por ejemplo, sobre todo en adultos más mayores, a veces pasa que en el esfuerzo de la micción o de la defecación, a veces se caen en el baño y se golpean, ¿verdad? Claro. Y pueden tener lesiones asociadas no por el síncope, sino por las consecuencias de la caída, que ocurren de la caída por esa pérdida de conocimiento transitoria, ¿verdad? Pero en sí, ¿tiene consecuencias? Digamos, depende de cuál sea la causa, ¿verdad? Cuando a veces ocurre porque hay enfermedades cardíacas que lo provocan. A veces el síncope puede ser por alguna arritmia. Digamos, el corazón normalmente late de forma muy parejita. Hay personas en las que late de forma despareja. En la mayoría de los casos, esas arritmias, es decir, sin ritmo, no son graves, pero hay pequeño porcentaje de pacientes que sí puede tener arritmias graves, entonces el corazón late demasiado desparejo y puede llevar al síncope, ¿verdad? O también en otro tipo de enfermedades cardíacas. También a veces en enfermedades cerebrales, tiempo atrás vimos los accidentes cerebrovasculares o el accidente isquémico transitorio, eso también puede llevar a la pérdida transitoria del conocimiento, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos el síncope no es de este tipo, ¿verdad? El síncope es de una causa
menos grave y en general con medidas de prevención de este tipo el paciente puede estar bien y no estarlo sufriendo de forma reiterada. A veces se requiere algún otro tipo de tratamiento, ¿verdad? Pero sobre todo lo que decíamos, en quien ya ha tenido un síncope y lo han estudiado, ¿verdad? Y se ha encontrado de que no existe una causa severa que lo justifique, estar atento a los síntomas de alerta, ¿verdad? Si uno está en una circunstancia que sabe que le puede pasar, en cuanto se sienta algo, claro, bueno, tratar de sentarse, o mejor aún, acostarse, elevar las piernas y de esa forma va a evitar que esto le ocurra, ¿verdad? Sobre todo en ambientes, decíamos, en ambientes cerrados, en ambientes con mucho calor. Exacto, en esta época que se viene, ¿verdad? O cuando uno tiene tendencia a perder mucho líquido, entonces de alguna forma la cantidad de sangre disminuye, es más probable de que ocurra. Y si a eso le agregamos lo que tú decís, ¿verdad? Estar en un lugar cerrado, donde uno a veces siente que el aire no es suficiente y está transpirando mucho y tiene, si a eso le agrega ayuno de muchas horas o el consumo de alcohol eventualmente, ¿verdad? Es más factible de que esto ocurra. Por supuesto. Muchísimas gracias, doctor. Encantado, con mucho gusto. Las guarderías pueden ser una experiencia beneficiosa y positiva para los niños y los bebés, ya que favorece su desarrollo. Es allí donde los niños ganan autonomía, pierden el miedo a la separación con la madre y sobre todo se relacionan con otros niños y otras personas, lo que los prepara mejor para el comienzo de la escuela. Vamos a ver este tema con el pediatra Álvaro Galeana. Hay dos aspectos a tomar en cuenta. Por un lado, las necesidades familiares y por otro lado, lo que sirva desde el punto de vista del desarrollo del niño. Nosotros como pediatras en general proponemos que los niños deberían empezar a concurrir a la guardería a partir de los 2 años, 2 años y medio, en donde para el juego socializan y son capaces de socializar y jugar con otros niños y eso les hace bien porque favorece el desarrollo, el estímulo del niño y entonces independientemente de que la madre tenga o no tenga necesidad de guardería, a partir de los 2 años, 2 años y medio es bueno que empiecen a aprender a jugar con otros niños, a compartir con otros niños, sobre todo si son hijos únicos, a estar solos en la casa, bueno, a tener que compartir sus juegos con otros niños porque eso los ayuda y los estimula en lo motor, en el vocabulario, en los aspectos sociales, hay muchas cosas que ayudan. A veces pasa también, doctor, que a las madres les cuesta desprenderse de sus chicos, ¿no? Pero por eso es importante que tengan en cuenta eso. Es bueno para las madres también lograr que puedan tener sus 3, 4 horas sin estar con el chico y que el niño esté en un lugar cuidado, en un lugar protegido y a su vez estimulando su desarrollo, estimulando su vocabulario, estimulando sus capacidades, que eso le va a hacer muy bien. Doctor, ¿y qué sucede con las madres que a veces por necesidades laborales deben dejar a sus chicos recién nacidos? A veces de 1 mes, 2 meses ya los deben enviar a las guarderías. ¿Eso es bueno? No está ni bien ni mal, si es necesario hay que hacerlo, no es lo ideal, pero no es ningún problema tampoco. Los niños que concurren a guardería por necesidades laborales, hay que tener presente que más importante que el número o la cantidad de horas que los padres o la madre en particular está con el niño, lo más importante es la calidad de esas horas. Entonces, si la madre tiene por necesidades laborales tiene que estar menos horas, no hay problema. Lo que importante es que la calidad de esas horas sean buenas y por otro lado que no haya culpas, que no haya sentimiento de que qué horrible lo que tengo que hacer. Bueno, si la madre tiene que trabajar porque necesita trabajar y tiene que llevar al niño, lo bueno es de todos modos que el niño sea de todos modos alimentado con pecho directo en forma exclusiva los primeros 6 meses. Si se puede lograr que sea alimentado antes de llevarlo a la guardería, que la madre pueda haberse ordeñado durante sus horas de trabajo para que al otro día esa misma leche que se ordeñó se la pueda administrar al niño, eso sería lo ideal y que el niño esté en un lugar cuidado y controlado y protegido y bueno, pero no es ningún problema. No es ningún realidad hay muchas madres y muchos niños de todos los niveles que tienen que que tienen que ser dejados en una guardería y eso no influye negativamente en el desarrollo posterior y en el desempeño posterior del niño. Son niños completamente normales, sin ningún problema. Doctor, y generalmente las madres eligen las guarderías por recomendaciones de alguna amiga, algún familiar, pero ¿hay aspectos que debemos tener en cuenta para elegir una guardería?
Hay aspectos, sí. Hay aspectos importantes a tener en cuenta y es, primero, la guardería debe estar en un lugar físico cercano a donde está o donde vive la madre o donde va la madre. O sea, no es bueno que esté en la otra punta de la ciudad porque me dijeron que es una guardería muy buena y hay que recorrer porque es frecuente con los niños que hay que llevarlos, hay que traerlos y a veces el niño tiene fiebre o tuvo algún problema en la guardería y hay que ir a buscarlo por la mitad y no es bueno que haya que recorrerse toda la ciudad. El lugar físico es bueno. En segundo término, que la relación, la proporción de niños con docentes, digamos con maestros de la guardería, con las muchachas en general que están cuidando a los niños, sea una buena relación. Si usted va, es bueno concurrir a la guardería en el medio de cualquier día durante la mitad del año y ver si hay una maestra o una auxiliar para 12 niños, es una mala relación. Claro, si hay una maestra para cada 3, 4 niños, en particular en los niños pequeños, es lo que corresponde, porque hay que estar atentos a esos niños. No es un depósito de niños, es un lugar donde las personas tienen que estar controlando a los niños y ver la higiene del sitio, y eso lo mejor es concurrir y verlos personalmente, ¿no? Y los alimentos, porque muchas guarderías proporcionan alimento también, muchos ¿no? proporcionan, otras veces las madres llevan los alimentos, pero ver cómo es el sitio en cuanto a los aspectos higiénicos, o sea, que uno vea que está limpio, que se mantiene la limpieza, ver el baño, cómo es los baños, si están más o menos adecuados para que haya niños, y hay un control en los baños, hay una higiene permanente, porque cuando hay muchos niños en una guardería, los baños son sitios donde característicamente los niños se infectan, se agarran infecciones, porque lógicamente es el sitio donde están compartiendo muchas cosas y bueno, eso es lo que hay que estar controlando un poco. Doctor, ¿y usted considera que es bueno que las madres se queden al menos los primeros días en la guardería? Porque sucede mucho que a las madres les cuesta desprenderse y se quedan con ellos. ¿Eso está bien? Eso es... En general eso no depende del niño, depende de las culpas que tiene la madre. Cuando la madre tiene mucha culpa de dejar al niño, el niño no quiere desprenderse. Cuando la madre lo entiende que es por el bien del niño y lo siente como que es por el bien del niño, ahí el niño queda sin problema. Va sobre todo en la actitud. Los niños miran y ven las cosas a través de los ojos de la madre. Por más que la madre diga una cosa, mientras haga otra. Si siente otra, el niño va a entender lo que la madre siente, no lo que la madre dice. Así que eso requiere del convencimiento de la madre. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con ustedes con más Crecer en Salud. En instantes, los adelantos científicos en la medicina. ¿Por qué Uruguay para estudiar medicina? Y ya vamos a los principales adelantos científicos que se anuncian por el mundo. Las células madres del cáncer colorectal se desarrollan en condiciones de inflamación. Un estudio del Centro de Cáncer de la Universidad de Colorado en Estados Unidos, presentado el lunes en la reunión anual de la Asociación Americana para la Investigación del Cáncer, muestra que la siliviniquímica purifica a partir de extracto de cardo mariano, afecta la señalización celular asociada con la inflamación y, por lo tanto, también a la formación y supervivencia de las células madre de cáncer colorectal. Hemos estado muy involucrados en esta línea de investigación de la silivinina y sus propiedades quimiopreventivas en el cáncer colorectal, y el presente estudio da un paso más importante. Vimos un probable mecanismo quimiopreventivo en modelos de animales, resume Sujil Kumar, becario postdoctoral en el laboratorio de Rajesh Agarwal. El grupo comparó ratones tratados químicamente para desarrollar inflamación vinculada con el cáncer colorectal a los que se les dio silivinina con un grupo de control al que no se administró el fármaco. Los resultados fueron claros. Los ratones que recibieron la silivinina mostraron una menor incidencia de los indicativos de cáncer colorectal, mientras que casi todos los ratones en el grupo de control desarrollaron la enfermedad. Además, vieron una inflamación de colon mínima e ínfimas incidencias de sangrado rectal y el prolapso rectal observado con frecuencia en los ratones de control. Los resultados indican que la alimentación con silivinina proporcionó a los ratones un efecto protector, afirmaron los expertos.
un nuevo test genético detecta 552 enfermedades hereditarias. Investigadores del Instituto Valenciano de Infertilidad han desarrollado un nuevo test de compatibilidad genética con el que se pueden identificar antes del embarazo 522 mutaciones causantes de patologías. En la actualidad, las enfermedades ocasionadas por la alteración de genes concretos están presentes en una de cada 300 recién nacidos. Con este nuevo test CGT, nuestro objetivo es reducir de forma significativa el riesgo de una pareja de tener descendencia con alguna enfermedad genética, explica Antonio Requena, director médico del IVI. Los científicos aclaran que todo individuo sano es portador de entre 6 y 15 alteraciones genéticas. Saber qué alteraciones presenta cada miembro de la pareja, identificar las mutaciones dominantes y las recesivas, reduce el riesgo de tener un hijo enfermo. El uso de estas pruebas contribuye a mermar las alteraciones en los descendientes de uno de cada 300 recién nacidos a uno de 30.000 y 40.000, indica Requena. El procedimiento consiste en una sencilla extracción de sangre de los progenitores que permite describir la secuencia del ADN de los genes posiblemente alterados mediante la técnica PCR, reacción en cadena de la polimerasa. Por último, se realiza un análisis bioinformático de los resultados de secuenciación con el posterior filtrado de todas las variantes encontradas que determinará los candidatos a mutaciones. El test CGT permite analizar múltiples genes o mutaciones de forma simultánea y, por primera vez, es posible establecer programas de cribado para un gran número de enfermedades causadas por un solo gen. Podemos prevenir la aparición de una enfermedad tanto en embarazos concebidos normalmente como en aquellos gestados mediante técnicas de reproducción asistida, concluye el especialista. Hoy conversamos con 3 estudiantes extranjeros de Italia, Estados Unidos y Brasil que eligieron Uruguay y especialmente la Facultad de Medicina CLAE para estudiar esta tan interesante carrera. ¿Vamos a ver por qué? Estamos en la Facultad de Medicina CLAE, en este momento acompañados por estudiantes de medicina, y queremos saber, porque ellos no son de Uruguay, son extranjeros. Estamos con Daniel, que es de Brasil, con Claudia, que es de Italia, y también con Alexander, de Estados Unidos. Y lo que queremos saber hoy es por qué eligieron Uruguay para estudiar medicina, pero sobre todo por qué eligieron el CLAE, la Facultad de Medicina CLAE. Daniel, comenzamos contigo. ¿Por qué elegiste Uruguay y por qué el CLAE? El Uruguay yo conozco desde chico, yo soy de acá de Brasil, de cerca, ¿no? Entonces sé que la calidad de vida acá está muy buena, me encanta estar en la playa, todo el clima es agradable, entonces para mí es perfecto vivir aquí, me encanta. Y el CLAE, lo que pasa es que yo tenía una amiga que ya estudiaba acá y ella me contó cómo es la metodología, que tenemos clase en el hospital desde el principio. Y esto para mí fue el principal, el hecho de tener desde el principio, desde el primer año, clase en el hospital y todo. Y después porque como la facultad era chica, tenemos un contacto con los profesores que es muy bueno. Tenemos así el correo de todos, incluso el teléfono. Esto fue un punto principal, creo. Perfecto, Daniel, muchas gracias. Claudia, de Italia, ¿por qué elegiste el CLAE y por qué Uruguay? Uruguay porque es un país tranquilo, no te disperdés cuando estudias, entonces estudias fundamentalmente en el país. Y el CLAE por la organización, por la práctica desde primer año, que es re importante, en casi ninguna facultad del mundo tenés práctica desde primer año. Y porque Uruguay es el país de mi madre. Bien, bien. ¿Y Alexander por aquí de Estados Unidos? Sí, o sea, yo hice 2 años de medicina ya en los Estados Unidos, ¿no? Y no me gustaba el sistema. No sé, te sentías muy solo, no tenías el apoyo de los profesores y me gustó Uruguay, mi papá es de Flores, ¿no? Y o sea, conocí a Uruguay, siempre venía de vacaciones, me encantaba y fui y visité a Ludelar en Montevideo, pero al final me gustó más el campus acá. Tanto verde. Tanto verde, es divino, tienes, como dijo Dani, contacto constante con los profesores. Tenemos los números de teléfono de cada uno y sí, no sé, me gusta mucho más acá. ¿Lo ves muy familiar también? Ah, sí, definitivamente. O sea, la relación que tenés como entre la gente es mucho más
no sé, cercana que en los Estados Unidos, digamos, ¿no? Allá son un poquito más, no quiero decir fríos, pero acá son definitivamente más, ¿no?, calientitos, no sé. ¿Están todos contentos entonces con el CLAE? Sí. Definitivamente, sí. Muchas gracias, chicos. Gracias a ti. Chao. Ya les estamos presentando Las respuestas a todas vuestras inquietudes que nos envían por mail y por celular. Ya volvemos. y ya estamos con el doctor Edgardo Sandoya para responder a las inquietudes que nos enviaron a nuestro mail, y lo recordamos como siempre, crecerenssalud@canal7.com.uy y al 098-513-281. Y vamos, doctor, con la primera pregunta del día de hoy. ¿Es cierto que algunos analgésicos para la migraña son perjudiciales para el organismo? Digamos, analgésicos para el dolor de cabeza, para este tipo en particular de dolor de cabeza, hay muchos. No sé cuál específicamente puede estar pensando la televidente, el televidente. Digamos, en medicina, como en términos generales en la vida, todo lo que uno hace puede tener un efecto beneficioso y eventualmente un efecto no deseado, ¿verdad? La mayoría de los medicamentos tienen efectos secundarios. En general, los medicamentos de este tipo no tienen grandes efectos secundarios, ¿verdad? Pero podría ser que el específico que esté tomando esta persona sí pudiera ser. Esa es la limitación cuando hablamos de consejos generales, ¿verdad? Claro. Lo que decimos es lo que sucede en términos generales, pero para una persona su caso particular es único. Claro. Por eso la importancia de consultarle a su médico a ver si eso es así, ¿verdad? O algún químico farmacéutico conocido que le puede decir, ¿verdad?, si eso es así. Conocido o de sustitución de salud, ¿verdad? En Uruguay eso es un tema poco difundido que hemos tratado de contribuir a promover y no hemos tenido demasiada suerte, que es lo que se llama la atención farmacéutica, es decir, que una vez que el médico indicó determinados medicamentos, consulte a su químico farmacéutico, no al idóneo de la farmacia, sino al profesional universitario, químico farmacéutico, que le puede asesorar sobre efectos secundarios, interacciones de medicamentos, mejor horario para tomarlos, interacción con alimentos, etcétera, ¿verdad? Perfecto. Y volvemos al estrés, un tema que tratamos sobre todo en los primeros programas, y nos preguntan si puede provocar enfermedades. Sin duda que el estrés puede provocar enfermedades. Hoy se sabe que las enfermedades cardiovasculares, ¿verdad?, los determinantes, tanto el estrés como la depresión, son elementos que pueden enfermar y desencadenar eventos agudos. Por ejemplo, emociones muy intensas o un estrés muy prolongado pueden llevar a esto. Pero también en otras circunstancias, por ejemplo, luego del parto, a veces algunas mamás también pueden tener... El estrés por parto, o a veces, escuchamos tanto. O a veces, ¿verdad? O a veces luego de sufrir una situación compleja, ¿verdad? Un estrés luego de un trauma, en fin, pero sí puede enfermar, y por eso, bien, si uno padece de ello, lo mejor es buscar ayuda, ¿verdad? Por supuesto. Y ahora con la llegada del verano nos llegan las preguntas del calor, sobre todo. ¿Cómo tenemos que hidratarnos con el calor, principalmente a los niños? Digamos, el cuerpo es... La enorme mayoría de lo que pesamos corresponde al agua, es decir, más o menos el 70% de lo que somos es líquido, es agua. Entonces, normalmente ingerimos el agua de distintas formas, ¿verdad?, ya sea en forma líquida, pero también con los alimentos, y la perdemos por distintas vías, por la transpiración, por la perspiración, es decir, a través de la vía respiratoria, en la orina, en las materias fecales, etc. Entonces, en época de mucha pérdida de líquido, hay que tomar. Afortunadamente, esta máquina maravillosa que tenemos nos dice cuando tenemos que tomar agua porque tenemos sed, ¿verdad? Claro. El mecanismo desencadena mecanismos cerebrales que la falta de líquido que lleva a que uno tenga sed. Con los niños el tema es que a veces los nenes están tan entusiasmados jugándose o lo que fuere que no prestan atención a eso, y entonces por eso los padres tienen que estar cerca para tratar de verdad de reponerle los líquidos, ¿verdad? En la medida de la mayor cantidad posible, porque los niños eliminan más cantidad de agua y requieren más, ¿verdad? Bien, y seguimos con el verano, y una televidente nos pregunta, llega el verano y me baja mucho la presión, ¿qué debo hacer? No preocuparse. Hay personas que a veces cuando le baja la presión se sienten flojas o mareadas, y entonces eso es muy desagradable. No preocuparse, digo, en el sentido siguiente: tener la presión alta se asocia a que en el futuro uno va a tener problemas, ¿verdad?, cerebrales o cardíacos o de otro tipo. Tener la presión baja, a uno no le va a pasar nada, solo que puede sentirse incómodo. En el verano, hidratarse bien, ¿verdad?, digo, para tratar de tener una buena cantidad de líquido en el organismo. Evitar exponerse al sol durante mucho tiempo, ¿verdad? Si sabe que hay algo que le hace bajar más la presión o sentir mal, evitarlo, ¿verdad? En esa circunstancia, comer alguna cosita salada o eso para tratar de que no
no le ocurra. Salada, ¿verdad? sobre todo, dulce no. Digamos, no, lo que más, la sal está estrechamente vinculada a la regulación de la presión y la hace subir. Hay algunas personas que comen algo dulce y se siente bien. Sí. Si eso le ayuda, bienvenido sea. Bien, perfecto. Y la última pregunta del día de hoy. Me operé de la vesícula y nos consulta por la comida. ¿El tratamiento de la comida es para toda la vida? Habitualmente lo que conlleva después de la cirugía de la vesícula es una alimentación que le indican, antes de que se vaya de alta de la institución donde está internado, ¿verdad? Muchas veces se requiere hacer un tipo de alimentación específica por mucho tiempo. Ahí lo que uno puede hacer es ir consultando, ¿verdad?, con nutricionistas, que son los que realmente saben. Los nutricionistas saben mucho más que nosotros, los médicos de alimentación, ¿verdad? Pero uno puede también ir introduciendo de a un alimento y probar, ¿verdad? Digo, evitando alimentos grasosos, ¿verdad? O alimentos que tengan un contenido muy alto de grasas de diferente tipo. Uno puede ir probando de introducir, y si no le hace mal, puede de a poco ir probando, no al otro día de operarse, claro, ¿verdad? Por supuesto. Pero a medida que transcurre el tiempo. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, encantado. Enfermedades ocupacionales. Ya regresamos con más Crecer en Salud. Las enfermedades que se definen como de origen ocupacional son aquellas en que existe una relación directa entre el trabajo y la aparición de la enfermedad. Las del aparato respiratorio son las más frecuentes, lo cual es fácilmente comprensible, ya que es el órgano con mayor interacción con los agentes ambientales. Vamos a conversar de este tema con el doctor Sergio Morillo. Nosotros, cuando hablamos de enfermedades ocupacionales, nos referimos a todas aquellas enfermedades que vengan vinculadas a la exposición de un trabajador a su ambiente laboral. Bien. En el caso de la neumología, hablamos de aquellas enfermedades que afectan al pulmón, los bronquios y la pleura. Perfecto. Hace muchos años que se ha vinculado la exposición laboral a las enfermedades. Incluso ya Aristóteles enseñaba a sus alumnos a preguntar por la ocupación del paciente que estaban viendo. Y decía siempre este aforismo que nosotros repetimos mucho, que no hay enfermedades, sino enfermos. ¿No? Ahí está. Bueno, entonces nosotros encontramos que en la parte respiratoria hay muchas sustancias que pueden dañar o nuestros bronquios o nuestros pulmones o nuestra pleura, que es la telita esta que cubre a los pulmones por fuera y a la caja torácica, ¿no?, por dentro. Entonces, tenemos varias formas de encararlo. Yo creo que fundamentalmente la más adecuada es dividiendo las sustancias en polvos orgánicos, polvos inorgánicos, inclusive radiaciones, y vapores y humos. Bien. Esas son, digamos, las principales digamos, sustancias que pueden o elementos que pueden dañarnos. Dentro de este tipo de situación laboral, encontramos que la exposición va a depender mucho del tipo de trabajo, del ambiente donde está trabajando. Porque en un ambiente al aire libre, la exposición puede llegar a no existir, claro, por la ventilación. Acá lo que importa es lo que respiramos. Entonces, de repente yo puedo estar trabajando acá con una sustancia como el asbesto, que es una de las que puede afectar al pulmón, la pleura, y bueno, al estar al aire libre, la inhalación de esas partículas va a ser muy pobre, claro, muy poca en comparación a estar trabajando en un lugar cerrado, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que los polvos, como decíamos, inorgánicos, los polvos orgánicos están más que nada vinculados a los hongos. Por ejemplo, en los trabajadores de cereales, en la fiebre del heno, es decir, hay todo sitios dentro de lo que es la agricultura y el manejo de todo ese tipo de cereales y sustancias, donde crece un hongo que libera esporas que son perjudiciales y que generan alergia en general a nivel respiratorio.
Los polvos inorgánicos, fundamentalmente el sílice, el asbesto, es decir, es muy amplia la gama de trabajos y situaciones donde se pueden encontrar esto. Pero es importante saber a qué nos referimos cuando hablamos. Claro, es decir, un trabajador vamos a terminar. Y después están los humos y los vapores. Desde el vapor que puede desprender el cloro de una piscina, claro, en una piscina cerrada, a los productos de limpieza a nivel industrial, o mismo los vapores de un motor diésel funcionando dentro de un taller mecánico. Los pintores con las partículas de la pintura, y todo lo que uno piense que está en el aire y se pueda inhalar, ¿verdad? Bien. Entonces ahí es que uno tiene que estar pensando, bueno, ¿podré enfermar de esto? ¿Y qué tiene que hacer el trabajador? Bueno, fundamentalmente averiguar cuáles son las sustancias que están, o los vapores que están en el aire, ¿verdad? Y después de que sepa qué es lo que, digamos, está en el aire, ver si eso puede afectarlo o no. Dentro de esta amplia gama vamos a tener también un tema de exposición. Algunas sustancias, sobre todo las de tipo alergénico, como puede ser la fiebre del heno, pueden generar reacciones inmediatas. Y ahí es muy fácil darse cuenta, porque la persona va al trabajo, se siente mal, tiene chillidos en el pecho, lo que fuera, falta de aire, no está en el trabajo, no le pasa nada. En general ahí es muy fácil de identificar que el trabajo le hace mal. El tema, doctor, es que no podemos dejar de trabajar tampoco. No, es un problema, más cuando de repente está vinculado a un oficio, alguien, por supuesto, supóngase, yo estudié medicina. Un pintor. O un pintor, tengo un taller armado para pintar, años de estudio, años de trabajo, y entro al taller y, bueno, es decir, que hay que ser muy cuidadoso a la hora de decir, sí, usted tiene una enfermedad ocupacional y ahí va a ver que, bueno, cuando pasa eso hay que... Bueno, esos son muy fáciles de detectar. Hay otros que son más de exposición a largo plazo, ¿no? Bien. Entonces ahí son la cantidad de años trabajados. Por ejemplo, gente que trabaja en textiles o arenadores que trabajan durante muchos años expuestos a estas fibras, en el caso de los textiles, o al sílice, en el caso de los arenadores, que se van depositando lentamente a nivel pulmonar y pueden entonces determinar enfermedad. Pues esto no termina acá. Hay factores que a veces complican el diagnóstico, ¿no? Porque yo lo vuelvo a decir, tengo que demostrar como médico que lo enferma es el trabajo, porque es un tema delicado. Sí, es un tema delicado como para una persona que vive recién, su trabajo. Claro, que vive su trabajo, que necesita trabajar, que de repente está en edad laboral, y que de repente le tengo que decir, bueno, no puede trabajar de esto, pero sí puede trabajar de otra cosa. Exacto. ¿No? Doctor, como el tema da para hablar muchísimo más, ¿qué le parece si seguimos en otro programa más hablando de cómo detectar o cómo explicarle al paciente también y que vamos su trabajo lo puede afectar? A hablar un poquito de las variables que pueden confundir. Exacto, sí, porque da para muchísimo más. Muy bien, así que lo invitamos al doctor. No, perdón, doctor, pero seguimos, da para seguir el tema, muchísimo más. Lo esperamos en otro programa, el doctor. El alcohol y los accidentes de tránsito y sus consecuencias. Durante la adolescencia es común la experiencia con el alcohol. Sin embargo, muchos jóvenes lo toman como un hábito, no solamente para las fiestas, sino para la vida diaria. Salimos a la calle a preguntarle a los jóvenes si consumen alcohol. ¿Consumen mucho alcohol? No. ¿Nada? Nada. ¿Y conducir si consumís alcohol tampoco? Nada. Nada. Ok, gracias. No. ¿Nada? No, muy pocas veces en un cumpleaños. ¿Nada? En un cumpleaños o algo. En un cumpleaños, en una fiesta, sí. ¿En alguna fiesta? ¿Y toman y después conducen si toman? No. ¿Moto? Nada. No, ni a palo. No. ¿Nada? Nada. ¿Vos? No. ¿Tampoco? ¿En alguna fiesta? No. ¿Nada? No. ¿Ni en fiestas? Bueno, en fiesta sí. ¿Y alguna vez condujiste después de haber bebido? No. Una reciente investigación de la Universidad de la República demostró que existe un alto porcentaje de jóvenes estudiantes que conducen algún vehículo luego de haber consumido alcohol de 2 a 3 veces por semana. Hoy le damos la bienvenida al doctor
Frank Torres, para hablar en profundidad de este tema, causa principal de los accidentes de tránsito. Bueno, es una realidad impactante esa investigación, pero que desnuda la verdad. La verdad. La verdad de los hechos. De acuerdo a distintas estadísticas a nivel de todo el mundo, la capacidad, el nivel de alcohol en sangre no permitido en los accidentados va del 20 al 70%, es decir, la media es 50%. Quiere decir que esto sí es grave. Si nosotros nos centramos acá en nuestro país, es realmente una epidemia, como bien se está manejando a nivel nacional. Los accidentes de tránsito implican hoy, casi triplican la ocupación de camas de CTI, que lo hacían hace 20 años. Hoy en día son casi el 20% de los ingresos en las unidades de cuidado intensivo, y antes eran el 7 y 8%. ¿Y doctor, sobre todo en jóvenes? Lamentablemente, si uno mira la población de los accidentes de tránsito graves, el 70% son menores de 35 años, el 65% de ellos son conductores de moto y un 20% peatones. Y cuando mira las secuelas invalidantes, no solo los fallecidos, sino las secuelas invalidantes, 2/3 son menores de 35 años. Increíble. Eso es un impacto social, un drama muy importante, porque uno está hablando de una patología que es absolutamente prevenible, porque uno sale de la casa sano. Totalmente. Es decir, hay que trabajar en ello. Pero hay forma, doctor, ¿usted cree, como doctor y como persona, hay forma de revertir esta situación? Yo creo que sí, si tenemos la debida responsabilidad social, las autoridades sanitarias y las autoridades nacionales, de entender que esto es una epidemia, tenemos claro el número. Tenemos claro, por ejemplo, que en el Maldonado tenemos una tasa de muertos por accidentes de tránsito que es casi 6 veces superior a la media de Europa y que es casi el doble de la media nacional, muertes por accidentes de tránsito. Quiere decir que eso es importante, quiere decir que hay un problema. Si lo hacemos en cardiología, por ejemplo, que es nuestra rama, bueno, vamos a investigar por qué, y conocemos qué es la presión y el tabaco, atacamos presión y tabaco. En este caso, ¿cuáles son los factores de riesgo? Bueno, los factores son claramente la edad, la moto y bueno, también el peatón, pero sobre todo jóvenes, alcohol y moto. Ese trípode genera 2/3 de los accidentes graves. Entonces, claramente es donde hay que mirar, enfocar la atención para actuar en medidas preventivas. No, por supuesto. Y sobre todo los motociclistas, como hablábamos antes. Ahora, por ejemplo, las medidas que se están utilizando del chaleco, ¿cree que eso realmente va a servir? La UNACEF es un organismo a nivel nacional que está trabajando a ese nivel. Estas son nuevas reglamentaciones que pone arriba de la mesa de trabajo. Yo creo que todo aporta. Me parece que como médico, lo digo, como coordinador de una unidad de cuidado intensivo, es duro ver el drama de recibir un padre llorando porque el hijo está accidentado en una cama de CTI. No es el momento ahí de solucionar las cosas, hay que solucionarlas antes. Entonces, todas las medidas que se puedan tomar son bienvenidas. Ninguna va a ser la única, tiene que ser un montón de medidas. Pero fundamentalmente todo parte de la conciencia social. Mientras tengamos permisividad, va a ser imposible que lo podamos cambiar. Tenemos que ser contundentes, tenemos que atacarlo como un problema que es. Nosotros somos un país envejecido. Nuestra pirámide demográfica muestra que nuestra población joven es muy poca. Entonces, tenemos que cuidar a nuestros jóvenes, es nuestro capital, es el capital del país. Por supuesto, así que vamos a dejarle un mensaje a la gente: no se consume alcohol si se maneja y sobre todo mucho cuidado a los motociclistas. Y muchísimas gracias, doctor Torres, por acompañarnos una vez más. Adiós. Y ya llegamos al final de otro programa de Crecer en Salud, el programa interactivo de la Facultad de Medicina CLAE y Canal 7 para lograr una mejor calidad de vida. Recuerden escribirnos a crecerенsalud@canal7.com.uy y al 098-513-281. Vamos a estar respondiendo a todas sus consultas. Nos volvemos a encontrar en tan solo 7 días. Muchas gracias.